Día Internacional de la Mujer, hay que mirar el tema de la violencia de género. ¿Qué está pasando en esta materia? Porque sigue apareciendo una cantidad significativa de casos. Quizás el indicador más grave es el de los femicidios, pero es que también hay otros tipos de violencia que están tipificados además en la ley sobre la prevención de la violencia contra la mujer. Y de estos temas vamos a conversar con Aimé Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de femicidios que tiene esta organización no gubernamental que está trabajando en pro de los derechos de la mujer. Aimé, ¿cómo estás? Gracias por atender nuestra invitación. Esther, muchas gracias por la invitación al espacio. Bueno, decía que el femicidio es quizás el indicador más grave, pero es uno de los tipos de violencia que se pueden ejercer contra y que se ejercen contra las mujeres venezolanas. Es así. Además que, sabemos que el femicidio es el último eslabón, es la última expresión de una serie de violencias que pueden venir sufriendo mujeres, niñas, adolescentes, sobre todo en el espacio íntimo. Pero cuando nos vamos al instrumento legal en Venezuela, que es la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vemos que, y sabemos que en la segunda reforma, que se hizo en el año 2021, se tipifican 25 tipos de violencia dirigidas hacia las mujeres. Entonces, claro, la mayor expresión, o la que llama muchísimo más la atención, podríamos decirlo así, es los femicidios, porque implica que una niña o adolescente termina siendo asesinada, pero hay múltiples expresiones de violencia que pueden estar sufriendo las mujeres en su cotidianidad. Yo quisiera, Aimé, que antes de hablar de las cifras que ustedes están manejando, me dijeras cómo llega, porque lo dijiste antes, que el femicidio es la expresión última de una serie de violencias. Que lo que ustedes han podido estudiar, caracterizar, cómo se llega hasta allá, cómo llega una pareja, un padre, un agresor, porque hay que decirlo así, y puede parecer que también es un sexismo, pero es que los casos son en su inmensa mayoría, si no todos, hombres que agreden a mujeres. ¿Cómo se llega hasta allá? ¿Cómo se llega a asesinar a una mujer, a una niña, a un adolescente? Lo que hemos detectado, lo que hemos venido analizando, es que es una problemática, además que no ocurre únicamente en Venezuela, ocurre a nivel mundial, y es multicausal, ¿ok? Entre las causas principales del femicidio o de la violencia de género dirigida a las mujeres, tenemos que decir que tiene que ver con esa expresión, ¿ok?, que busca... y sería una expresión, la violencia es la manera en la que se intenta, de una u otra forma, disciplinar a las mujeres que salen de lo que son los estereotipos de género. Para dar algunos ejemplos, ¿no? Y lo hemos visto en los titulares. Hay casos donde una mujer termina recibiendo una paliza porque no le tenía la cena servida a su pareja, ¿ok? Y hemos visto titulares así, tal cual. Igualmente, vemos que muchos casos de femicidios íntimos, que son los que ocurren a manos de parejas, ocurren cuando la mujer, que viene siendo víctima de violencia, intenta separarse de este hombre. Entonces, claro, la violencia es una forma de evitar que las mujeres tomen decisiones, las mujeres salgan de esos estereotipos de género, que de una u otra forma, una sociedad machista, patriarcal, intenta imponernos. Igualmente, hay que hablar de la cosificación de las mujeres, o esa visión que hay de las mujeres como un objeto que pertenece a los hombres de su entorno, ya sea parejas, padres, incluso hijos, familiares, y que, piensan que pueden hacer lo que quieran con ellas, ¿por qué? Porque les pertenecen. Igualmente, toda una construcción que hay con relación a pensar que el amor, pero el amor visto desde una posición de control. El amor entendido como una forma de dominio. Exactamente. Y aquí entra el tema de los celos y todo lo que de una u otra forma la industria cultural nos termina normalizando desde niñas
y desde niños, porque esto no ocurre únicamente con las mujeres, ocurre también con los hombres, cuando nos muestra que, por ejemplo, los celos son igual a pasión, los celos son igual a amor. Entonces, claro, esta romantización de estas relaciones de control, que además las venimos consumiendo en las canciones, en los libros, en las películas, todo el tiempo, implica que, bueno, que terminamos creciendo pensando que si él me cela, si él me dice cómo vestirme, con quién tengo que andar, eso es porque me quiere, ¿ok? Y bueno, yo siento que esto cada vez se desmonta, pero igualmente cuando hablamos con muchas adolescentes, muchas mujeres jóvenes, todavía esta premisa está presente. Entonces, esta romantización de este tipo de relaciones, por supuesto que incide en un incremento, ¿ok? Y en que ocurra la violencia de género. Igualmente, bueno, el tema de todo lo que tiene que ver con los contextos culturales y sociales, que esto también varía con relación a los territorios, por ejemplo, incide en que ocurra más o menos femicidios. Por ejemplo, cuando hay impunidad, cuando hay revictimización, esto hace que las víctimas o sobrevivientes de violencia no acudan, por ejemplo, a los cuerpos de seguridad porque sienten que van a estar indefensas y que los cuerpos de seguridad no van a atender sus llamados, ¿no? Esto también puede incidir en un incremento en los casos de violencia. Y, bueno, eso implica que hace falta un plan de prevención, de formación, campañas, ¿no? Y por eso hablo de que tiene que ver también con contextos sociales, culturales en los territorios o en los países donde están ocurriendo estos hechos. Igualmente, bueno, algo que hemos visto acá en Venezuela y que se ve mucho en Centroamérica, en México, en Colombia, y que además se está viendo actualmente en Ecuador y en otros países de Centroamérica, tiene que ver con los femicidios a manos de bandas delincuenciales, ¿ok? Y que esto está asociado a maneras, formas de intimidar a las mujeres que están haciendo trabajo social, trabajo comunitario, y utilizan el cuerpo de las mujeres para dar mensajes a otras mujeres que, bueno, que son lideresas y que están haciendo todo un trabajo y que son parte de ese tejido social. Y esto lo estamos viendo en Venezuela aproximadamente desde el año 2014, ¿ok? Pero, por ejemplo, ahorita en Ecuador se están viendo muchísimos casos de este tipo asociados a este tipo de bandas. En Colombia ya tiene un tiempo también ocurriendo, en Argentina hay compañeras que hacen el levantamiento de estos temas y también están empezando a ver casos de este tipo. Entonces, claro, el llamado tiene que ver precisamente, primero, a que es súper importante el tema de tener cifras oficiales, desglosadas, diferenciadas, un observatorio, en donde el Estado pueda de una u otra forma medir si las políticas públicas que están implementando están funcionando, e igualmente, bueno, a las feministas, ya sean individualidades u organizaciones, que quieran hacer trabajos y aportar, ¿ok?, a la construcción de planes desde el Estado. Bueno, es importante tener esas cifras para saber qué es lo que está ocurriendo en los territorios. Ahora, ¿cómo se están obteniendo las cifras? ¿Cómo Utopics, por ejemplo, está obteniendo cifras? Y quisiera, Aimee, recordándole a quienes nos están escuchando y viendo que estamos conversando con Aimee Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, que además coordina el monitor de femicidios de esta organización. ¿Qué cifras estás manejando a esta fecha del año, ¿no? Ok, bueno, lo que siempre insistimos, lo decimos, es que nosotras lo que hacemos es un subregistro. ¿Qué es un subregistro? Nosotras estamos tomando los casos que aparecen en los medios de comunicación y estamos haciendo un análisis en base a todos los casos que aparecen en las páginas de sucesos de los medios. Y generalmente esta información la dan a los periodistas y a las periodistas los mismos cuerpos de seguridad del Estado. E incluso ellos mismos muchas veces colocan el nombre de, mire, esto es un femicidio, ¿ok? Entonces, en base a eso es que hacemos el levantamiento de la información. Para el mes de enero, en base a todo este trabajo que hacemos, nosotras contabilizamos un total de 20 femicidios consumados en Venezuela. E incluso podría decir que nos dimos cuenta, ya después de publicar, que ocurrió otro femicidio el 11 de enero en Guarenas, y hablaríamos de 21 femicidios consumados en el mes de enero. Y contabilizamos igualmente 30 femicidios en grado de frustración
y 7 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, México y Perú. Claro, como ya dije, nosotras hacemos todo este levantamiento es en base a la información los que aparece en los medios. Sé que el llamado es nuevamente a las autoridades, ahí es necesario, no sé, una articulación entre las autoridades, el Ministerio Público, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Interiores. O sea, allí tendría que haber una articulación para que haya unas cifras oficiales que además caractericen los casos para poder saber qué está pasando realmente en este tema, ¿no? Sí, el llamado tiene que ver, bueno, con esa construcción de ese observatorio e igualmente con la creación de un plan de emergencia, que le pueden poner el nombre que quieran, feminista, un plan contra la violencia, una cruzada contra la violencia de género hacia las mujeres, que permita que todo el cuerpo del Estado, porque a veces lo que vemos es que son planes fragmentados, del Ministerio Público junto con el Ministerio de la Mujer, pero no hay un Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información que debería estar haciendo campañas constantes sobre este tema. Está el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, que debería estar en el proceso de construcción de un plan de formación a niños, niñas y adolescentes, porque además sabemos que esta problemática se expresa cada vez más a edades más tempranas. Entonces, es importante que se piense en un plan que implique prevención, mitigación, atención y reparación de familiares de víctimas de femicidio y de mujeres que son sobrevivientes de violencia de género. Aimee, te agradezco mucho estos minutos, siempre bienvenida. No, y de verdad, gracias a ustedes por el espacio siempre. Era Aimee Zambrano, directora editorial y fundadora de Utopics, coordinadora del monitor de femicidios de esta organización, que hay que decir que es la única que está dando unas cifras creíbles sobre el tema y dando visibilidad a este tema, porque recordemos que el femicidio es la última expresión de una serie de violencias que se cometen contra mujeres en nuestro país. Justamente